No son pocos los casos de violadores reincidentes, como tampoco lo son los casos en los que la justicia falla y ordena la libertad de peligrosos delincuentes. En esta entrega de Expedientes N9 conoceremos la historia que aterró a Corrientes, la historia del Chacal de la bicicleta. ¿Quién era el Chacal Venegas? Bueno, el Chacal Venegas es una persona que llegó a Corrientes, a Capital, por un caso de delito de abuso sexual que había cometido en la localidad de Empedrado. Estando acá en Corrientes, cumplió una primera condena por ese episodio y en el año 2005, cuando sale con libertad condicional, comete un segundo delito. Corría el mes de julio del año 2005 y la sociedad correntina se estremecía al conocerse la salvaje violación de una niña de tan solo 7 años. En una vivienda del barrio Laguna Seca de la capital correntina, Anaí jugaba junto a sus 5 hermanitos. Mientras esto sucedía, un sujeto a bordo de una bicicleta llegó por el costado de la casa y ofreciéndole dinero para pasear con él, se llevó a la niña. Eso me acuerdo que fue un fin de semana, la había llevado a un descampado, una casa en construcción, abusó de ella y la volvió a traer prácticamente a la puerta de la casa de esa niña. La encontré llorando por ahí y ella me guió hasta acá, le dijo el violador a la madre de la niña y partió raudamente en su bicicleta. En 2005, el Chacal tenía 39 años. Volvió a ser condenado, es decir, cometió 2 delitos de abusos sexuales, las 2 veces fue condenado y en el año 2012, una vez que purga la condena de 12 años en total, 8 años por un caso, 4 por el otro, sale en libertad, busca asilo en un refugio del barrio Pueblito, Buenos Aires, y a las 2 semanas aproximadamente, 2 semanas, 15 días, es que comete el tercer y más grave episodio. Iban a pasar solo 8 años para que en el 2012 el Chacal de la bicicleta volviera a destruir a una familia. Insólitamente, estaba libre nuevamente. Raúl de Jesús Venegas, tras sorprender a una nena de 9 años a la salida de la escuela 14, la llevó por la fuerza en una bicicleta sin importarle hacerlo a plena luz del día y ante la vista de muchas personas que transitaban la vía pública. Pese a la rapidez del aviso de una vecina a la madre de la nena, el violador tuvo más de 10 minutos de ventaja, que fueron suficientes para violar 2 veces continuas a la niña de 9 años. Este hombre aparentemente en bicicleta había raptado o captado a esta menor de 9 años en mediaciones a un colegio en el barrio Anaí. Lo había alzado en una bicicleta donde lo había trasladado a una zona de descampado cerca de la escuela Gragia. En ese lugar, conforme a lo que llevó adelante las diligencias, había abusado de esta menor de 9 años. Venegas, tras violar a la pequeña, decidió dejarla abandonada y escapar, siempre en bicicleta, rumbo al domicilio de una hermana en el barrio Santa Rita de Corrientes, a donde llegó con la excusa de haber sufrido un accidente. Pidió permiso para bañarse, cambiarse de ropa y dormir hasta el día siguiente, que fue detenido. Desde hace tiempo que no regresaba a la casa de la hermana. En ese momento, al huir, aparentemente regresó. Se había secuestrado prendas de vestir que después fue sometido a las pericias correspondientes y finalmente después se había montado un operativo donde este hombre había salido del lugar donde estaba escondido y de esta manera se había logrado la aprehensión de este hombre. Por aquel entonces tenía 45 años. Con respecto al primer caso, prácticamente no había trascendido, sino que se conoció más o menos su historia cuando comete el segundo caso. Cuando comete el segundo caso es cuando se tomó más o menos información. Me acuerdo que en algunos medios gráficos habían reflejado precisamente esta historia, se hablaba de alguna persona reincidente, pero no se sabía que era de tanta peligrosidad. Después
trascendieron algunos informes psicológicos y demás que, bueno, que decían que esa persona no podía estar en la calle, es decir, y también fue tema de debate, de discusión quizá, las bajas condenas que había recibido, es decir, había atacado a una niña de 7 años, la raptó, la llevó a un descampado, abusó sexualmente de ella, la dejó traumada de por vida y le habían impuesto nada más que una pena de 4 años. El Chacal Venegas hoy está alojado en la Unidad Penal 1 de la capital correntina, aislado de los otros presos, padeciendo una enfermedad de transmisión sexual. La sociedad hoy lo recuerda con el latente temor de que este delincuente sexual pueda recuperar la libertad cuando termine su condena. Tendrá entonces 65 años. Por ese caso fue condenado 2 años después, en el año 2014, a una pena de 20 años de prisión. ¿Dónde está hoy el Chacal? Actualmente está en la Unidad Penal 1, en la cárcel número 1, aquí de la capital de Corrientes, con un régimen, por lo que tenemos entendido, un tanto inflexible, es decir, apartado generalmente de otros internos porque había tenido problemas con su salud, había tenido problemas con otros presos que en su momento intentaron lincharlo.